Caballero, buenas noches. ¿Cómo les va, señores? Muy buenas noches a todos. El día de hoy, pues, la clase de software automotriz solo tenemos una horita, el tiempo es corto y comencemos a trabajar en ello. Bueno, señores, ya comencemos con las clases del día de hoy. Seguimos revisando lo que es la parte de programación en Arduino. Para ello, pues, les voy a compartir unas diapositivas. Bueno, todavía no las he subido al aula virtual porque todavía estoy realizándolas. ¿En forma se puede observar? Sí, profe. Ya, listo. Pues primero tenemos que es un Arduino. Nosotros ya hemos revisado qué es el Arduino. Es una plataforma de código abierto, que es lo que nos interesa. El código abierto basado en una placa con un microcontrolador, un hardware, un entorno de desarrollo o denominado el software, ID y una librería. Todo esto está diseñado para facilitar el uso de la electrónica en diversos proyectos. Es una pequeña computadora que realiza tareas específicas. Ese es un Arduino. Entonces el Arduino, por eso tenemos el hardware, que es en sí la placa Arduino. Y el software, que es el entorno IDE donde hacemos la programación. Y las librerías de todos los sistemas, digamos, que nosotros vamos a manejar. Todo lo que es la programación. Si estamos utilizando alguna pantalla LED, pues hacemos llamado a la pantalla LED, que sería toda librería acerca de la pantalla LED. Las características: tiene 14 pines digitales, 6 pines PWM y 6 de S análogos, un oscilador de 16 MHz, conexión USB, conexión a una fuente de alimentación y un microcontrolador. Es lo que las características de una placa Arduino. Entonces vemos el plug, el USB, que es la conexión directamente con la computadora para poder compilar, digamos, el programa cuando ya lo hacemos en el entorno IDE. Tenemos el external power supply, que sería la conexión. Tenemos el reseteo, tenemos la alimentación de 3.5, 3.3 voltios, tenemos la alimentación de 5 voltios, tenemos el ground, dos pines para tierra, el voltaje de entrada, tenemos los pines análogos, que son 5 pines del 0 al 5, tenemos la tarjeta o el microcontrolador, que es ATmega 328, tenemos incluido el circuito serial de programación, tenemos un botón de reseteo, tenemos el serial de entrada RX, la señal de salida del TX. Tenemos pines, en este caso serían los digitales, que va desde el 2 hasta el 13. Tenemos nuevamente la parte de lo que es el digital ground o entrada a tierra. Y el pin análogo de reset. Eso sería lo que está compuesto en nuestro placa Arduino. Las características de este microcontrolador: el ATmega 168 en versiones anteriores. Entonces tenemos primero un voltaje de funcionamiento de 5 voltios. Entonces sería la entrada que tenemos. La entrada recomendada, pues, de voltaje va desde 7 a 12 voltios. Si puede trabajar. Voltaje de entrada que va de 6 a... también puede, como límite, hasta 20 voltios. La recomendada suele llegar hasta 12. Tiene pines, nos dice que tiene pines digitales. Tiene 6 proporcionados a la salida del PWM, un total de 14. Pines de entrada análoga 6. La intensidad del pin tiene 40 megaamperios. Intensidad del pin de 3.3 voltios tiene de 50 megaamperios. Una memoria flash de 16 kilobytes o de 32 kilobytes dependiendo el ATmega que tengamos. Tiene un gestor de arranque. Tiene el SRAM, un kilobyte o 2 dependiendo. Tiene una memoria EEPROM, una memoria programable de 512 bytes o de 1 KB dependiendo la memoria. Claro, aquí hay muchos Arduinos que ya
lo que es el microcontrolador se lo puede sacar y se lo puede poner, reemplazar por otro que tenga mejores prestaciones. Tiene una velocidad de reloj de 16 MHz. Son las características del microcontrolador. Entonces aquí tenemos el microcontrolador ATG o el ATmega 168 o el 328, pues tenemos como un pequeño datasheet de todas las entradas. Tenemos el pin 1 que es para el reseteo, el pin 2 que es para la entrada del RxD, es el digital pin 0. Luego tenemos el pin 3 que es el digital pin 1, el 4, la entrada 4 que es el digital pin 2. Tenemos la parte 3 que es el pin digital 3 para el PWM. Tenemos el BCC que es la alimentación, el GND que es la tierra. Tenemos la entrada para el cristal o la pantalla LED. Tenemos el PVC, el PV7 que es para la entrada de una pantalla del LED, perdón. Tenemos el digital pin 5 que es el PD5, el PD6 que es el digital pin 6 y el digital pin 7. Entonces ven, aquí nosotros tenemos las entradas digitales que iban desde la numeración en la placa de salida, que iban desde el 2 hasta el 13. Entonces aquí tenemos cada uno de ellos para el digital 5, 6, 7, 8, todo lo que es los pines 14, 13, 12, 11, que serían pues para esas salidas. Bueno, y seguimos con la parte del 20, desde arriba del 28, 27, 26, el PC5, PC4, PC3, PC2 y PC1, que son las entradas análogas que vendrían desde el 5, 4, 3, 2, 1 que tenemos aquí, el análogo. Esta placa ya no sería del Arduino 1, sino del Arduino 1 Mega, que ya nos da más pines, digamos, para una salida análoga. Y los digitales, que sí, vemos que todavía tenemos desde el 2 hasta el 13. Entonces es que nosotros trabajamos. Tiene las entradas análogas del 0 al 5. Entonces nosotros tenemos conectándolo este microprocesador, pues ya automáticamente tenemos, como está puenteado esta placa, ya automáticamente solo conectamos en esas entradas. Entonces ya una vez pasados los análogos tenemos el GND nuevamente, tenemos el análogo de referencia, tenemos el ACBC que es en una entrada corriente 5 voltios, tenemos el PV5 que es el pin digital 13, tenemos el PV4 que es el pin digital 12, el PV3 que es el pin digital 11. Entonces como ven tenemos desde el 9 hasta el 11, de este lado comienzan 15, 16, 17 que sería la entrada de los pines digitales, hasta el 19, perdón, que es el pin 13. Entonces esta es la manera de un datasheet para nosotros conocer para qué son cada uno de estos pines que tiene este microcontrolador. Vamos a ver, un compañero quiere entrar, Piñán. Aquí tenemos otra versión en cambio de un Arduino Mega, el 2560, en cambio nos proporciona más entradas. Imagínense que tengo digitales, tengo hasta 31 entradas. Y análogas también ya nos sube hasta 15. En el anterior solo tenía hasta 3 entradas y 5 análogas. 3 entradas digitales y 5 análogas. En este ya imagínense, ya subió 31 análogos. Perdón, 31 digitales y 15 análogos. Este microprocesador ya es mucho más rápido. Se asemeja un poco, sí, en lo que es la conexión USB, el puerto de carga, el botón reset. El microcontrolador, vemos, sí es totalmente diferente. Ya se parece a uno de un computador. Nos da mejores prestaciones y más rapidez. Entonces aquí tenemos las prestaciones de un Arduino Mega. Tenemos el voltaje, siempre vamos a trabajar con 5 voltios, un voltaje recomendado hasta 12, un límite hasta el 20. Tenemos pines digitales 54 y otros pines ópticos o análogos pues tenemos 15.
Todos esos análogos input 16. Tenemos para los pines tenemos una entrada de una entrada de 40 megamperios, igual para los pines del 3.3 voltios de 50 amperios, una flash memory de 256 KB o de 8 KB si es que es una versión mejorada. El SRAM tenemos de 8 KB y el EEPROM de 4 KB. El clock cell o del tiempo de reloj tenemos 16 MHz. Ven, es mucho, es más, tiene mejores prestaciones que un Arduino Uno. Ya, sigamos con la presentación. Listo. Todas las características de Arduino que ya hemos venido revisando desde la anterior clase. Tenemos el ID de programación donde nosotros realizamos nuestra programación. Tenemos el upper source, que sería como si nosotros quisiéramos poner un comentario acerca de qué se trata este programa. Luego tenemos tenemos lo que es el lenguaje de programación, el processing y el writing, que sería pues nuestro lenguaje, nuestra programación. Luego tenemos el Java y eso puede, a ver, lo tenemos de programación dependiendo de en qué trabajamos. Trabajamos en Java o en C++. Nosotros vamos a trabajar en C++, que es uno de los lenguajes que mayormente utilizados por los programadores. Y aquí tenemos otras placas y microcontroladores. Tenemos una Raspberry, que sí es muy utilizada ya por personas que ya están introducidas en este medio de la programación. Tenemos el LazyPeak microchip, que ya viene incorporado en este pantallas LED. Nos dan mejores prestaciones, pero ya son más que todo para personas que están en este mundo. ¿No? También son utilizados mucho por las personas que siguen, ¿cómo se llama esta otra carrera que tenemos nosotros en el instituto? Que les mete más a fondo lo que es esto de la programación. Una de la Raspberry nos dice que es un poco más sencillo la programación, hasta más rápido para que ejecute los comandos. Y no tenemos también, sí, nos dicen que la programación es más rápida. No, sinceramente no he trabajado con Raspberry, pero sí nos dicen que es más eficiente que un Arduino. La estructura de un Arduino. Un sketch es el nombre que usa Arduino para programar. Existen dos funciones especiales que son parte de cada sketch de Arduino. Entonces tenemos dos sketches, que sería el setup y el loop. Nosotros ya observamos que el setup hacemos un llamado a las librerías y determinamos los puntos que se va a utilizar o los puertos, bien sea para entrada o salida. Y el loop, en cambio, aquí vamos a escribir nuestra programación que queremos que va a ser este programa. Para ello, pues nosotros primero debemos conocer un poco de lo que es la electrónica básica. Nosotros ya hemos venido revisando acerca de esto. Y primerito, las resistencias. ¿Cómo se las identifica? Pues puede estar de estas dos maneras. Con unas líneas diagonales o como parecido a una resistencia. Estas resistencias tienen unas franjas. Estas franjas a nosotros nos indican más o menos qué tipo de o qué resistencia tendrían estas. Tenemos cifra 1, cifra 2, multiplicador y tolerancia. La cifra 1 pues nos indica el color. Dependiendo del color nos da pues que es negro, casi no lo vamos a encontrar. Marrón 1, rojo 2, naranja 3 y así sucesivamente hasta llegar al blanco, que es un 9. Entonces tenemos la cifra, en este tenemos una cifra de un rojo que sería 2. Veamos, hacemos el cálculo. Tenemos 2, luego tenemos la segunda cifra que es un morado. Vamos a un violeta que es 7. Luego tenemos el multiplicador que es verde por 5.
Entonces 27 por 10 a la 5. Entonces tenemos aquí la tolerancia, que nos está diciendo más menos, dependiendo del color que estamos de aquí, parece gris, no, medio blanco está. No tenemos tolerancia. Entonces tenemos 27 por 10 a la 5. Entonces tenemos por 10 a la 5, entonces 27 kilo 3, 4, 5, me quedan 2. Sería una resistencia de 260, de 270 kilohertz. No kilohertz normal, kilo ohmios. Y así lo podemos ir calculando dependiendo los colores que nos estén dando. Si tenemos de 1K, nosotros tenemos, a ver, de 1K, una resistencia de 1 kilo ohmios. Entonces, ¿qué colores presentaríamos? Tenemos una de 1 kilo ohmios. Tendríamos primerito el color, tendríamos el negro, que no nos da una cifra. Luego tendríamos en la cifra 2, que es un naranja. Un naranja. Bueno, la cifra 2 sería un naranja, que no sería naranja. Un marrón, perdón. Un marrón. Y el multiplicador nos daría un color naranja por 1 por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3. Y la tolerancia puede ser marrón, puede ser oro o puede ser verde, que nos indica una tolerancia de más menos 0.5%. Entonces, para una resistencia de 1 kilo ohmios, pues vemos que el primer color es negro, el segundo es marrón y el multiplicador, que sería el tercero, sería naranja. Entonces esa tabla sí nos ayuda un poco a calcular, o también existen calculadoras de resistencia que podemos nosotros descargar de Google Play o de Apple Store, y simplemente ponemos los colores y ya nos indica de cuánto es esa resistencia. Los rectificadores o los diodos, esa sería su presentación. Los LED, la presentación simbólica de un LED. Tenemos que tomar como referencia pues que la pata más corta es el ánodo negativo y la pata más larga es el cátodo. Perdón, todo al revés. El cátodo es el negativo, la parte más corta, y el ánodo es la pata más larga, que sería el positivo. Esto tenemos que tener en cuenta. Tenemos la alimentación. Tenemos un pulsador. Pues tenemos estos dos tipos de pulsadores. Cualquiera de los dos es viable. En el caso del primero, pues tenemos dos patas. Conectamos la una a continuación de la otra. Y la otra, en cambio, conectamos en diagonal para que este funcione. Tenemos una placa protoboard, que es la que vamos a utilizar para hacer las diferentes conexiones. Hubiera sido bueno que esté en física. Tenemos las mediciones que nosotros vamos a hacer. Primerito, para medir el voltaje, pues debemos considerar que el voltaje se lo mide en paralelo y la corriente la vamos a medir en serie. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Como yo mido voltaje y corriente. Voltaje siempre va en paralelo, como se indica en la figura, y la corriente va en serie. Esto se va a ver un poco de problema al momento de realizarlo. Tenemos la presentación numérica. Tenemos décimas y binaria. En décimas tenemos sistemas de números que se utiliza 10 símbolos, que va desde el 0 hasta el 9, para representar determinadas cantidades. Por eso se llama también conocida como base 10. Los símbolos son 0, 1, 2, 3, del 0 hasta el 9. En cambio, binaria, sistema de numeración en la que los números se presentan utilizando solamente los símbolos ceros y unos. Esos son de base 2. Y tenemos el símbolo, pues el 0 y el 1. El 0 nos indica una alimentación y el 1, el 0 nos indica alimentación de 0 voltios y el 1 nos indica una alimentación de 5 voltios. O en otras palabras, abierto el 1 y cerrado el 0.
Los décimas binarios son mayores que 100 y las binarias a décimas, pues tenemos que hacer la transformación. En este caso no lo vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta los transistores. Si es que es un TTL, un transistor lógico. Entonces, estos ya vienen estandarizados. Es una familia lógica la que es lo mismo, una tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales. La tensión nominal de alimentación de estos circuitos de transistores lógicos son de 5 voltios. Nivel de voltaje establecido y ya está. No podemos variar de eso. Si ponemos 9 voltios de estos, se nos van a quemar, nos van a fallar. Lo que nosotros hacemos en estos es darle valores. Si estamos hablando de voltajes de 0 a 0.8, es un valor lógico bajo, entonces va a estar representado con la letra 0, está cerrado. Y si pasamos de 2 voltios a 5 voltios, pues es un nivel alto y tenemos en el código binario 1. De 0.8 a 0.2, estos valores no están permitidos, nos dañarían el funcionamiento de ese transistor. Las puertas lógicas tenemos AND, OR y NOT. Si nosotros tenemos por entrada AB 0 y 0, pues no va a tener nada de salida. Si tenemos 0 y 1, tenemos nada igual. Si tenemos 1 y 0, no tenemos nada de salida. En cambio, si tenemos alimentación tanto al A como al B, tenemos una salida de referencia. Y en el OR, en cambio, tenemos, si es que tenemos 0 y 0, la salida es 0. En el OR, si tenemos en el A 0 y en el B 1, pues la salida es 1, tenemos una señal de salida. Y si tenemos en el A 1 y en el B 0, igual tenemos salida. Y si tenemos alimentación en las dos puertas, igual tenemos salida. Y en el NOT, pues nos dice que si A 0, la salida es 1. Y si A es 1, la salida es 0. Medio contradictorio esto. Entonces tenemos nosotros en la programación, tenemos la instalación del drive Hola Mundo. Nosotros ya algo creo que lo hicimos. Entonces, ¿qué nos dice? Para comenzar a hacer nosotros un circuito, primero nos dice el ejemplo, el típico que se hace, que es que un LED parpadee. Entonces dice conectar un LED al pin 13 haciendo que se encienda durante 50 milisegundos y se apague durante 100 milisegundos cíclicamente. El objetivo es reconocer las partes de la placa, familiarizarse con el entorno de programación, conocer órdenes como pin mode, pin write y delay. Nosotros eso ya algo vimos en la anterior clase. Permítanme a ver si es que hacemos nuevamente ese ejemplo. Esperemos que se nos conecte. Bueno, el lenguaje de programación C++, para comenzar, ya nos hemos introducido un poco ya. Hemos revisado los conectores, los códigos, el true false haciendo referencia a los códigos binarios, al on, AR o not. Eso hemos de ver la próxima clase. Eso lo queremos hacer y llegar hasta este ejemplo que nos está dando, que es un claro ejemplo que nos dice el Arduino. La conexión con una resistencia de 220, el LED y el GND para tierra. Ya. Es lo que queremos hacer. Primero, el positivo, hasta ahí llegamos el día de hoy porque no nos queda mucho tiempo. Y nos vamos al Tinkercad para realizar este ejercicio. Uy, se me abrió en 3D, que no quiero. Tinkercad también nos permite trabajar en diseños en 3D, pero no vamos nosotros a utilizar esos diseños en 3D.
Entonces nosotros aquí tenemos prácticamente el inicio de nuestro Tinkercad. Nosotros a lo que regresemos un poco, para que ustedes puedan observar. Nosotros al ingresar ya cuando tenemos una cuenta no se nos va a esta pantalla. Primero se nos va a diseños 3D. Nosotros no vamos a crear diseños 3D un poquito más complejo. Nos vamos simplemente con circuitos o bloques de códigos. Bueno, el bloque de códigos nuevo. Vamos con circuitos. Si se nos cambia el circuito, pues nos da todo lo que tenemos realizado. Y crear un nuevo circuito. Ponemos crear un nuevo circuito. Y esperamos que se cargue. Una vez que se cargó, ya estamos cargados del circuito. Nosotros vamos a buscar, cambiamos de componentes básicos a Arduino. Una vez que estamos en Arduino, sacamos la placa, damos un clip y esperamos. Entonces yo ya tengo prácticamente tengo cargado aquí mi Arduino, y adicional también me viene puenteado las conexiones que son para que salga tanto la alimentación como la masa a mi placa. ¿Cómo se llama esta? Se me fue el nombre de esta. Bueno, entonces yo ya tengo puenteado en mi protoboard y luego me voy a circuitos básicos. Como ven, me decía que vamos a hacer la utilización de un LED. Nos indica el cátodo y el ánodo. Saben que el cátodo era la masa y el ánodo era el positivo, pero nos decía con una resistencia. Entonces yo le puenteo, le voy a girar. ¿Qué es? Entonces yo le giro. Ya. Y de aquí me dice que este va al pin 13. Nosotros observamos que esto ya venía por default, una programación de la luz de que el LED parpadee. Por default ya venía programado en el programa base del Arduino. Lo que sí nos decía era una resistencia de 220. Vamos a ver si la resistencia, le damos un clip en la coma si ponemos una resistencia de 220. Le cambiamos, pues no era en kilos, sino era en ohmios nomás. Y le ponemos 220. Ya. 220, como ven, ya cambiaron los colores. Rojo, rojo y marrón. 220. A ver qué pasa. Me voy a mi tabla. Bueno, no estoy proyectando la tabla, pero voy a revisar que es verdad que rojo, rojo y marrón me dan esos 220 que yo quiero. ¿Sí? Primera cifra, rojo nos da 2. Segunda, rojo, que nuevamente nos da 2. Y el multiplicador, que nos da tipo marrón, que es por 10. Entonces nos da 220. Sí, se está cumpliendo. Entonces luego ponemos a correr y observamos si es que el LED va a encender. Nos decía que hagamos una pequeña variación, porque yo tengo aquí el circuito ya, pero me decía una pequeña variación que nos decía que tenga como, ¿cómo que decía? Haciendo una duración de 500
se enciende en 500 milisegundos y se apaga en 100. Hagámosle esa variación entonces. Hagamos esa variación. Nos vamos al programa. Y le cambiamos, no trabajamos con un bloque, sino vamos a trabajar con texto. Paramos el programa, ponemos en texto, continuar. Y aquí nos dice 500, que mantenga prendido. El height nos indica que es la alimentación. Entonces, o sea que este tiene que ser en 500. Y el apagado de 100. Entonces, esa es la pequeña variación que vamos a hacer. Y le damos que comience a correr el programa. Como ven, se enciende y se apaga. Entonces vemos que el tiempo es un poquito más, pasa más apagado que encendido. Entonces estamos con esto del programa. Podemos cambiarle, detenemos y podemos cambiarle. Vamos que por una salida tenga el pin, el 2 pongamos, ya. Le damos que va a trabajar con la salida con el pin 2. Le damos que nuevamente a reescribir que vamos a trabajar aquí, estamos haciendo el llamado a ese mismo pin, con el pin 2. Y tenemos que seguimos trabajando con el pin 2. Ponemos que inicie el programa, vemos que no tiene ningún problema, está corriendo. Pero la alimentación no tenemos en este caso por el 13, tenemos por el 2. Entonces, detengámosle y le cortamos. Y le vamos la alimentación al pin 2. De ahí sí debería prenderse. Ya. Veamos que es verdad. Vean. Estamos haciendo que se prenda. Estamos cambiando el pin de salida. Y así podemos poner otros LED también. Vean. Simplemente este le puenteo con el de acá. Acá pongamos. Ya. Y este mandémosle al GND. Ya. Veamos ahí qué pasa. Tenía que encenderse iguales. O para nuestras conexiones le puedo también sin puenteo, sin nada, le puedo mover acá. Ahí. Y también debe prender. Hasta ahí, señores, la introducción de lo que es Arduino. Algo que no esté claro, alguna novedad. Buenas noches, profesor y compañeros. Profe, no sé si podamos hacer un circuito en paralelo utilizando los LED. Hagámoslo en paralelo. Aparentemente estamos en paralelo. Si usted le ve, estamos en paralelo. El circuito que estamos realizando, los dos LED están en paralelo. Por eso están prendiéndose. Si estuvieran en serie, pues tendríamos que cambiar el LED y ponerlo acá. Claro que aquí ya nosotros tenemos que puentear. Ya les voy a proyectar. Les voy a proyectar, digamos, la pantalla del diagrama que estamos haciendo. Ya se me pasó lo de... Y estamos en nosotros, estamos trabajando estamos haciendo el circuito y le estamos poniendo al lado de este, digamos, al lado donde esté el LED, uno ahí le estamos poniendo otro LED. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la conexión en paralelo. Si nosotros quisiéramos en serie, pues tendríamos que ponerle después de este, compartir la masa. A continuación de este tendríamos que ponerle. Veamos, ahorita tenemos en paralelo que le hicimos que esté puesto nuestro LED.
Hagámosle una pequeña recorte. A ver. No se puede explicar muy bien. Bueno, aquí tenemos este LED que estoy señalando. El otro iría donde está a la derecha. Y estaríamos conectando en este punto. Y en el GND. Entonces la conexión que acabamos de hacer utilizando los dos LED. Estamos nosotros trabajando en paralelo. Entonces volvemos a Tinkercad. Si nosotros ponemos este LED aquí, digamos, estoy trabajando yo en paralelo. En serie, pues tendríamos que ponerle, vamos, si es que nos funciona. Uno a continuación de otro. Este debería ir pegado con este. Quitémosle la placa protoboard para que no esté estorbando ahí. Ya. Entonces debería este ir al GND. Este debería ir a este de acá. Y este debería ir al... En este caso estamos saliendo con el 2, creo que era. Pero antes de esto tiene que ir una resistencia de 220. Ya. Y le giramos. Y este iría al 2. Si no me equivoco. Veamos el código. Estoy haciendo la salida por el pin 2. Y veamos qué pasa. Ahí tengo mi conexión en serie. Y ahora hagamos una conexión en paralelo. Que no se quiere mover, entonces borrémosle. Ya. Y aquí estamos haciendo nuestra conexión en paralelo. Esta se iría al GND. Girémosle un poco estos. Y aquí tenemos nuestra conexión en paralelo. Veamos qué pasa, igual tiene que funcionar. Sino que para que se pueda observar estoy borrándole el protoboard. Hasta ahí, señores, ¿alguna otra duda? ¿Algo que no esté entendido? ¿Algo que no esté muy claro? Ángelo, Zamorano, Valencia, Vera, Quintero, Mosquera. Les escucho. Está bien, ingeniero. Vamos a ver en la práctica cómo desarrollamos el programa en sí, cómo colocamos también los accesorios también para esta placa. Pues. Ya. De todos modos, hay que comprobarlo algún rato. Yo invito, pues, Profesor, diga. no sé si, disculpe que lo interrumpa, no sé si usted pueda mandar nuevamente lo que es el link por este medio o al grupo de WhatsApp para uno poder registrarse en esa página, en la página que mostró, para poder manipular lo que es el programa Arduino. No sé si Sí, puede hacer compañera. eso. Yo la mandé al grupo de ¿Usted lo mandó, WhatsApp. compañero? Sí, ayer la mandé. Ayer la mandé. Es que no he revisado, pues ya revisé. Gracias, compañero. Bueno. Les voy a enviar de nuevo para que ustedes ingresen, se registren y puedan seguir revisando pues todos los sistemas, cómo es este entorno en esta plataforma. Ya, aquí está.
Listo, señores, pues con esto damos por terminado la clase del día de hoy de software automotriz. Gracias por su participación, su asistencia, que tengan una excelente noche. Bueno, profe, igualmente. Ok, profe, buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listo, muchas gracias, profesor y compañeros. Hasta luego. Igualmente para todos.